A ver, por ejemplo, esta. Bueno, voy a hacer para, miren, en el libro, yo voy a hacer los pares para que ustedes hagan los impares. Los impares tienen después. Y ya cualquier duda que haya, pues ya me dicen. ¿Sí? Entonces, es 5x menos 2. Valor absoluto de 5 menos 2 menor que 6. Bueno, a ver, esta es una desigualdad con valor absoluto. ¿Cómo la vamos a resolver? Aplicando esas propiedades que ya habíamos estudiado. A ver, si valor absoluto de x es menor o igual que a, entonces x es menor o igual que a, pero mayor o igual que menos a. Esa es una propiedad que tienen en su material y también viene en el libro. La otra es, si el valor absoluto de x es mayor o igual que a, esto significa que x es menor que menos a, o acuérdense que es unión también, puede ser unión, o x mayor que a. Sí, esas propiedades vienen en el libro. Entonces, yo para resolver esa desigualdad de ahí, pues tengo que quitar ese valor absoluto que me estorba. Y lo voy a hacer aplicando esas propiedades. A ver, en este caso, ¿cuál voy a utilizar? Esta. Y entonces, me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Y ya? ¿En qué papel? Es el apéndice A. Está en la página... ¿Qué página es? Es el apéndice, no trae aquí la página, porque en los apéndices creo que no los numera, pero es la A10, página A10, ¿sí? A9, es la A9. Entonces vamos a resolver esta desigualdad, ya sabemos cómo. En este caso despejamos a la x, para ello hay que sumar todo con 2. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Menos 4 menor que 5x menor que 8. Y luego dividimos toda la desigualdad. Ya hemos hecho desigualdades de este tipo. Todo entre 5. Y como estoy dividiendo entre un número positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Entonces ahí está. La solución son todos los números de menos 4/5 a 8, sin cogerlos. Eso lo puedo poner así. O lo puedo poner así. ¿Sale? Ahí está. Mandé. ¿Por qué empezó con menos 6? Por la propiedad. Sí. Entonces puede decir que 6 es A. Sí. Sí. Ah, ok. Y x es 5x menos 2. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer otro. A ver, dices... ¿Perdón?
4 quintos. Sí, porque se divide entre 5. ¿Sí? Bueno, a ver, miren, ese fue el 54. Vamos a hacer el 52. Lo voy a poner aquí. Valor absoluto de x más 1 mayor o igual que 3. ¿Sí? Ese es el 52. Si quieren, ahí para que le pongan número. Bien. Ahora, ¿qué propiedad voy a aplicar? Pues esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta de acá. Si la aplico, ¿cómo quedaría? X más 1 menor que menos 3 o X más 1 mayor que 3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y ya nada más lo resolvemos despejando. X menor que menos 4 o X mayor que 2. Así de fácil. Vamos a hacerlo, ponerlo gráficamente si quieren. Eso no lo hicimos en el otro, pero lo podemos hacer. Estas son todos estos números. 5G del menos 4. Estas son todos estos números. 5G del 2. Entonces, ¿cómo sería? De menos infinito a menos 4, unión de 2 a infinito. ¿Sí? O todos los números menores que menos 4 o unión y todos los números mayores que 2. ¿Sí? Está fácil. ¿Sí estamos? ¿Mandé? Bueno, hay que saber las diferentes formas, porque les digo, algunos libros lo ponen así, otros libros lo ponen así, otro libro lo ponen de forma gráfica. Entonces, en cierto modo hay que utilizar las dos. Pero si usted no pedir las... Sí, para el examen usted va a pedir las dos o no. Pues está fácil, pues pongan las dos, hombre. Pues sí, ¿no? Sí, no, como Bueno, luego vienen unas demostraciones. Pero demostraciones no, yo no pongo demostraciones en los exámenes. Yo no pongo demostraciones en los exámenes. O sea, no, yo pon, a menos de que sea algo muy, o sea, una demostración que te haya explicado, te lo podría poner, pero así que, a ver, esta no la hice y se los voy a poner, pues no, eso ya es mala leche, ¿no? Si uno ya es así como que querer estar moliendo. Entonces fíjese bien. A ver. ¿Ya? ¿Devoramos? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, bien, vamos a hacer un problema antes de una demostración, porque en esa demostración nos va a servir mucho el problema, me va a servir mucho para la demostración, que está bien sencillita. ¿Tienen uno de temperatura o uno de caída libre? Bueno, y ahorita les platico cómo es el de temperatura. Dice, si una bola es lanzada hacia arriba desde la parte alta de un edificio de 128 pies con una velocidad de 16 pies por segundo, entonces la altura sobre el piso 3 segundos después será esta. Y voy a poner la altura. Sí, es el problema 42. Si una bola es lanzada hacia arriba desde la parte alta de un edificio, si una bola es lanzada hacia arriba desde la parte alta de un edificio de 128 pies,
de 128 pies con una velocidad inicial de 16 pies por segundo, entonces la altura sobre el suelo o sobre el piso 10 segundos después será esa. ¿Sí? Será esa. Y viene la pregunta. ¿Durante qué intervalo de tiempo la bola estará como mínimo? ¿Durante qué intervalo de tiempo la bola estará como mínimo 32 pies sobre el suelo? ¿Sí? Esa es la pregunta. Si se fijan en esta formulita que vieron desde la secundaria, altura igual a velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero como estamos en el sistema inglés, la gravedad vale 32 pies por segundo, por eso es que es 32 entre 2, 16. ¿Sí se entiende? ¿Sí? La gravedad de 32 pies por segundo. En el sistema inglés. ¿Sí? 32 pies por segundos cuadrados. Ese es el sistema inglés. Y aquí le estamos sumando 128, ¿por qué? Porque estamos en la parte alta de un edificio, ¿verdad? Que tiene 128 pies de altura. Aquí estás, mira, y lanzaste la piedra hacia arriba, o la bola, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la altura es la que me da la formulita normal, es esta, pero es esta, pero estoy 128 arriba. Entonces sí se entiende, ¿verdad? Que es esta. Sí se entiende por qué le sumamos 128, ¿no? Porque estoy en el alto de un edificio. Si estuviera yo en el suelo, en el piso, nada más sería esa parte, ¿verdad? ¿Sí o no? Que es la formulita de la C. Bien. Entonces, a mí me pide el ejercicio que encuentre el intervalo de tiempo en el cual la bola estará por lo menos 32 pies sobre el piso. O sea, todo este tiempo de aquí, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a tardar acá? ¿Sí? Ese lo podemos ver como un problema de ingeniería. ¿Por qué es un problema de ingeniería? Pensemos los aviones esos de la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos, ¿no? ¿Sí o no? Que iban en picada, ya ven que iban en picada, ¿no? Por ahí hay unas películas, bueno, pues sí, vamos a tener que echar el comercial, aunque pues ya ven el cine de Hollywood es cada vez más grotesco, pero por lo menos esas todavía, dices, bueno, está la de Midway y la de Pearl Harbor, por ejemplo, ¿no? Van así. Entonces fíjense cómo esto es ingeniería. ¿Por qué? Porque conociendo la velocidad de caída, debes de saber cuánto tiempo puedes mantenerte así para que subas y evites que choques, ¿no? ¿Sí? O sea, ya pasando de cierta altura, ya va a ser muy difícil controlar el avión. Entonces podemos verlo así, ¿no? Mira, ya si tienes un mínimo de 100 metros, por ejemplo, ya si pasas 100 metros con respecto del piso, ya no vas a controlar el avión y ¡pum! ¿Sí están de acuerdo? Entonces puede ser una aplicación. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues muy fácil. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar. El problema es, ¿cuánto tiempo va a durar esos últimos 22 días? ¿En qué intervalo de tiempo voy a estar por lo menos 32 pies del suelo? Entonces, ¿cómo sería? Muy fácil. La altura debe de ser que tiene que ser menor que a ver, lo voy a poner así.
No, ok, se puede poner así, pero no tiene caso. Nada más sería así. La altura es esta. ¿Sí? Es como decir, la altura tiene que ser mayor que 32. ¿Sí? Sí, porque si estoy mayor que 32, estoy toda esta parte. ¿Sí? El problema dice, el intervalo de tiempo en el cual la bola estará como mínimo 32 pies sobre el suelo. Entonces la altura tiene que ser mayor a 32. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero aquí hay una palabra clave, como mínimo. Como mínimo 32, entonces el 32 sí lo está incluyendo. Y si lo está incluyendo lo pondríamos así. ¿Sí están de acuerdo? Sale. Y entonces ya de aquí nos pasamos para acá porque la altura es este chorizo. ¿Sí? Y es una ecuación que ya hemos estudiado, es una ecuación cuadrática, una desigualdad cuadrática. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cómo la resolvíamos? A ver, la voy a poner así. A ver, la voy a poner así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Nada más este 128 y luego los volteo para que se vea más. ¿No sería positivo ¿El qué? el 16 y el 4? Por eso. No. Ah, no, es que haz de cuenta que nada más este lo paso para allá, vulgarmente, va a quedar como negativo. Y luego toda la ecuación la volteo, entonces no afecta. Sí me explico, ¿verdad? Pues estoy cambiando toda la ecuación. ¿Y cómo resolvíamos esas desigualdades cuadráticas? ¿Se acuerdan? Teníamos que igualar con cero. ¿Sí o no? Teníamos que igualar con cero. Entonces, a ver, como voy a tener que igualar con cero, ya hablo de ecuación cuadrática. Entonces voy a tratar de ordenarla. ¿A qué me refiero ordenarla? Empezar por el cuadrado, luego empezar por el lineal y finalmente por el independiente. ¿El independiente cuánto me va a dar? 128 menos 72. ¿Cuánto? 96. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí está. Pasa positivo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y luego, ¿cómo resolvemos esa? Podemos, si quieren, factorizar, aunque podemos aplicar la fórmula general, ya también lo hemos dicho. ¿Sí? Vamos a hacerlo, si quieren, de las dos formas. A ver, si yo factorizo, lo haría con el menos 16, entonces me va a quedar así. ¿Cuánto es 96 entre 16? ¿Cuánto es? 6, ¿no? 6. Ah, pues entonces miren, sí va a estar muy sencillito. Factorizo el menos 16, me queda así. ¿Sale? Luego, ¿qué haría? Quito ese menos 16. Y para quitarlo multiplico ambos miembros por menos 1, por menos 6. Y entonces me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Es menos 16 tiempo cuadrado más 16 tiempo cuadrado. Pero acuérdate que como factorizamos el menos 16 cambian de signo. Pero así se cuadrado. 16 tiempo cuadrado. Tiene que ser tiempo lineal. No tiene que ser el cuadrado. Uno de los dos. Ese es lineal. Si es que lo ordené, perdón, pero sí. Ese tiene que ser lineal. ¿Sí? Disculpe. 16 tiempo cuadrado. ¿Sí? Y luego este ya está bien facilito. Es un trinomio de segundo grado. Dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados sobre eso me den menos 1. Pues el menos 3 y el 2. ¿Sí o no? Nada más que uno positivo y el otro negativo. Ahí está. Y luego lo igualábamos con 0, ¿verdad? De hecho eso no es que se nos haya pasado, sino que en otras ocasiones lo hacíamos mucho antes. Y entonces, ¿qué valores me dan? El 3 y el menos 2 segundos. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está.
¿Sí? ¿Sí o no? Obviamente aquí el negativo no tiene sentido. ¿Sí? Entonces nada más sería 3 segundos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué ese negativo lo descartamos? ¿Por qué no salió? ¿Porque se equivocó la matemática, se equivocó la física? No, no, sino que pasa lo siguiente. Fíjense. Estamos hablando de que este tipo de tiro o de movimiento se llama parabólico, ¿sí o no? Tiro parabólico, ¿sale? Aun cuando yo, por ejemplo, lance el plumón hacia arriba, ¿sí? Tú vas a decir, a ver, ok, tú le estás lanzando así, pero yo no veo parábola. Yo no veo parábola, yo veo una trayectoria recta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Pero si yo lo lanzo así, el tiro horizontal que se le conoce, bueno, tiro parabólico formal, porque muchos libros también llaman tiro horizontal el hacerlo de esta forma, sin ángulo de elevación, ¿sí? Pero cuando lo hago con un ángulo de elevación, bueno, pues ahí sí se ve bien la trayectoria parabólica. Bueno, pero aquí la pregunta es, si yo lo hago así, la trayectoria es recta, no tiene nada de parábola, lo que es que parabólico. Lo que pasa es que la variable independiente es el tiempo. Tú así estás en la misma posición, estás analizando el movimiento en tu sola posición, pero si lo haces en el tiempo, entonces ahí sí vas a tener esa parábola. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, este 3 segundos es cuando está aquí, cuando va hacia abajo. Acuérdense que la parábola es una figura simétrica, ¿sí? En sí misma, es simétrica la parábola, ¿están de acuerdo? Claro que si yo digo, no, pero es que yo la voy a analizar de aquí para allá, bueno, pues ahí obviamente ya vas a perder esa simetría, pero toda ella lo es. Si yo inicio en 0, se va, y desde el momento en que la lanzo desde el piso a que cae al piso, es una parábola simétrica. Pero como aquí no lo estoy lanzando desde el piso, sino desde una parte alta, por eso es que no se ve esa simetría. Pero ese menos 2 segundos es aquí. Es decir, si yo, sí, aquí, pero es si yo analizo desde 0. Desde 0. Pero como no estoy analizando desde 0, que es el piso, sino en una parte alta, por eso es que pensaría, yo estoy en 128, pero si estuviera a nivel del suelo, 2 segundos antes, también tendría los 32 pies. ¿Sí se entiende? 2 segundos antes. Ese tiempo negativo es como tiempo anterior, pero pues carece de sentido, porque yo estoy partiendo de aquí. Pero sí tiene un significado geométrico, vamos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Pues miren, hay otro ejercicio que hicimos con sus compañeros de gestión y dice así, es el 40. Yo voy a hacer el 40 para que ustedes hagan el 41, ya ven que tienen la respuesta, ¿no? Y ahí sí ya pueden practicar. Dice, es de temperatura. Utilizar la relación entre grados centígrados y grados Fahrenheit para encontrar el intervalo en la escala Fahrenheit correspondiente al rango de temperatura entre 20 grados centígrados y 30 grados centígrados. ¿Cómo es esto? A ver, como ingenieros en el área que sea, e incluso más ustedes, pues van a trabajar con el área de instrumentación, instrumentos, ¿sí? Yo a sus compañeros de gestión les dice, supongan que ustedes están en vidriera, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen ahí a su cargo un horno. El horno pues tiene para que no se eche a perder el material, ¿sí? Tiene que encontrarse en cierta temperatura.
en cierto rango de temperatura, ¿sí? Entonces vamos a suponer que ese rango de temperatura es el que me dice el ejercicio, entre 20 y 30 grados centígrados, ¿sí? Ya si se sabe de ese rango, ya se echó a perder el material. Pero mi instrumento con el cual mido la temperatura se daña. Y entonces hay que pedir otro y pues saben que pues sí tenemos, pero está en escala Fahrenheit, no en escala centígrados. ¿Sí? Bueno, pues ya ni modo, pues órale, pues aquí está el termómetro, ¿verdad? El sistema medidor de temperatura, pero en escala Fahrenheit. Y yo sé que el rango para que no se muele el material es este, pero en centígrados. ¿Cómo le hago? Tengo que encontrar el equivalente de ese intervalo, pero en escala Fahrenheit. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues necesito la relación. Grados centígrados. Aquí está tiene la formulita hasta acá. Grados centígrados es 9 quintos, 5 novenos, perdón. 5 novenos por grados Fahrenheit menos 32. Esta es la relación que me permite convertir grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo resolverían el problema? A ver, ingeniero, pues ahora va a tener que adaptar ahí el sistema a Fahrenheit. Bueno, ya tenemos la relación, ¿verdad? Que me permite irme de una escala a otra. ¿Cómo verás? Pues bien fácil. Vamos a despejar grados Fahrenheit, expresar grados Fahrenheit en función de los centígrados. Encontramos los valores en los extremos y me van a definir el intervalo, pero en Fahrenheit. ¿Sí? A ver, si yo despejo grados Fahrenheit de aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, porque primero y luego, ¿sí están de acuerdo? Sí. Ahí está. Con esta relación puedo transformar grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, voy a encontrar esta escala, pero en Fahrenheit. Entonces, ¿cuántos grados Fahrenheit van a ser cuando la temperatura es de 20? Aquí no le pongo unidades, ¿eh? Aquí no le pongo unidades, es decir, no le pongo aquí grados centígrados. Se lo puedo poner, pero en ese caso tengo que poner acá también grados centígrados para que se puedan sumar las cosas. ¿Sí me explico? Pero eso ya sería irrelevante. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto me va a dar? 36 más 32. 68, ¿no? Sí, porque aquí sería 4 por 9, 36 más 32, 68. ¿Sí estamos? Bien. Es decir, cuando la temperatura es de 20, tengo 68 grados Fahrenheit. Ahora, cuando la temperatura es de 30, ¿cuánto me va a dar? 54 más 82, 86, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí nos da eso? Bien, si se fijan, acabo de calcular los extremos del intervalo de temperatura, pero ahora en Fahrenheit. Entonces, ¿cuál es el intervalo en Fahrenheit? Pues es este. Pero ahora son Fahrenheit. Aquí ya no es necesario que le ponga F de Fahrenheit. Ya estamos asumiendo que son Fahrenheit. ¿Sí estamos? Ok. Entonces, se fijan, son sencillitos estos ejercicios. ¿Sí? No tienen gran problema. Más adelante sí vienen las demostraciones, ¿eh? Yo no pongo demostraciones en el examen. Sin embargo, sí es importante que las analicemos, sobre todo porque podemos obtener, podemos profundizar
sobre lo que hemos estado viendo. Vamos a dejar las demostraciones para lunes, ¿sí? El lunes todavía vamos a continuar un poquito con este tema, ya lo cerramos, porque acuérdense que de acuerdo al calendario que les compartí, esta primera unidad se acaba hoy, ¿sí? El examen es el miércoles, pero quedamos que lo íbamos a cambiar para el viernes. El examen de los vídeos puede ser, si quieren, el miércoles o el jueves, como quieran, ¿sí? Además los vídeos están muy digeribles, ¿no? ¿Ya los checaron? Ya están. Bien, sinceramente son vídeos que sí es chutárselo por lo menos 2 veces, ¿sí? Porque sí hay mucha información que obviamente no tienes que memorizar. Ya dijimos que el examen va a ser sobre algo muy general, ¿sí? No algo sobre muy particular. Pero la verdad están tan interesantes que seguramente algunos ya se lo chutaron 2 veces. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Que pasen buena tarde. Excelente fin de semana. Prepárense.